Hola, espero que estén muy bien. Hago esta comparativa porque por lo menos aquí en Colombia actualmente ambos televisores se consiguen por precios similares o de hecho en algunas tiendas el QN90B está un poco más económico. Y quiero empezar esta comparativa por este apartado gaming, que usualmente es uno de los aspectos más importantes que muchas personas tienen en cuenta a la hora de gastar más e irse por un televisor de gama alta o gama media alta. Pues bien, como perciben, ambos televisores cuentan con estas Game Bars y también cuentan con modificaciones extra para el modo juego. La principal diferencia es que el QN90B tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales, mientras que el OLED B2 tiene 2 puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales, pero que desde mi punto de vista pueden ser suficientes para casi cualquier gamer. Hasta aquí, como han podido percibir, la diferencia de brillo entre ambos televisores es muy amplia tanto en la teoría como en la práctica. Aún así, me parece que con el brillo del OLED B2 la mayoría de personas podrían quedar más que satisfechas, pero si necesitan un televisor para ubicarlo en una habitación que reciba mucha iluminación, principalmente aquella que provenga de las ventanas, entonces en este caso la cantidad de brillo más alta del QN90B será mejor para contrarrestar los reflejos. Obviamente el trabajo no es perfecto, pero será mucho mejor en esta área. Pero para una habitación oscura o con poca iluminación, la cantidad de brillo del OLED B2 será más que suficiente. Aunque si deciden irse por el QN90B, obviamente le pueden bajar a esa cantidad de brillo y con eso tendrán un televisor, digamos que más equilibrado en ese aspecto. Quiero además que tengan muy en cuenta el rendimiento en escenas oscuras, incluyendo videojuegos, en este caso con este Dead Space. El rendimiento es increíblemente bueno en ambos televisores. La principal diferencia es la que notan a simple vista, que en el QN90B, por tener mayor cantidad de brillo, simplemente se pueden notar mejor las zonas que tienen sombra, se pueden notar mejor los detalles. No obstante, el trabajo del OLED B2 también es muy bueno, no hay efecto de Black Crush, así que pueden estar tranquilos y el resultado es un poco más terrorífico precisamente porque tiene menor cantidad de brillo. Pero recuerden que en el QN90B, si quieren una experiencia más abrumadora en ese aspecto de horror, pues simplemente le pueden bajar notablemente a la cantidad de brillo en las configuraciones. Lo que quiero que tengan presente además es que en el OLED B2 se puede notar también muy bien los detalles, simplemente que para quien tenga de pronto dificultades en el sistema visual, pues sí le convendrá más la cantidad de brillo mucho más alta del QN90B. Por supuesto, también es muy importante mencionar que los tiempos de input lag en ambos televisores son muy buenos tanto en la teoría como en la práctica, y yo considero que cualquier usuario quedaría más que satisfecho con ambos televisores con el rendimiento de los tiempos de retraso de entrada. Ambos televisores son increíblemente buenos para este apartado gaming. Tienen tecnologías avanzadas, soportan los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync. Y yo personalmente en ninguno de esos televisores he notado efecto ghosting y tampoco el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. El rendimiento con otros modos de imagen también es muy bueno en ambos televisores. En cuanto a representación de colores, me parece que ambos modelos muestran muy buenos resultados. Una de las principales diferencias en esta área es que el OLED B2 es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, como están pudiendo percibir, mientras que el QN90B ni ningún otro televisor Samsung es compatible con esta tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Aún así, yo siempre he considerado que la tecnología más común actualmente en la mayoría de televisores, que es HDR10, tiene poco o casi nada que envidiarle al Dolby Vision. Además, para aquellas personas amantes al brillo, ya saben que el QN90B en este caso será una opción mucho mejor. Pero de todas formas, la experiencia de alto rango dinámico en el OLED B2 también es increíblemente buena. Entonces, quien quiera mayor cantidad de brillo, obviamente el QN90B será la mejor opción. Pero quien quiera un rendimiento equilibrado, no solamente en este apartado de brillo,
sino que además quiera un rendimiento perfecto en esta área de escenas oscuras sin nada de efecto clouding, nada de efecto blooming y nada de sangrado de luz, el OLED V2 será una mejor opción. No obstante, en esta área el rendimiento también me parece que es muy bueno en el Neo QLED QN90B, porque la tecnología mini LED con su atenuación local y su panel VA hacen un gran trabajo. Sí que se puede percibir algo de efecto blooming en algunas escenas, pero la mayoría del tiempo puede pasar prácticamente desapercibido y no convertirse en algo molesto. También quiero destacar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena, con casi nada de efecto de pantalla sucia, y lo bueno es que a la hora de ver deportes el efecto de pantalla sucia no será un problema en ninguno de estos modelos. Lo otro importante que deben saber es que los ángulos de visión en el QN90B no son tan buenos, pero tampoco son tan malos como usualmente son en los televisores con paneles VA, y esto es porque el QN90B en este caso cuenta con una Ultra Viewing Angle Layer que está disponible solamente desde los tamaños de 55 pulgadas en adelante, mientras que los ángulos de visión en el OLED V2 son simplemente mejores precisamente por tener tecnología OLED. También quiero destacar que el manejo del movimiento en ambos televisores no solamente es bueno en el apartado gaming, sino también a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o a la hora de conectar un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. En el caso del QN90B está este parámetro ajustes de claridad de imagen, mientras que en el OLED V2 el parámetro es TrueMotion. En ambos casos se puede modificar de forma manual la reducción de vibración y también la reducción de borrosidad. También se puede optar por este movimiento libre de LED o movimiento OLED, pero realmente no recomiendo activar estos parámetros porque oscurece mucho la imagen y genera mucho efecto flicker. Entonces, si quieren más suavidad de imagen, decreciendo brutalmente el efecto de vibración, entonces coloquen en automático los ajustes de claridad de imagen en el Samsung y el TrueMotion en suave en el caso del LG. También es por supuesto muy importante mencionar que el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es increíblemente bueno. Para esos resultados utilizo el modo imagen Filmmaker con contenido en rango dinámico estándar. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y si ese es el caso de que el contenido tiene por ejemplo 720p en cuanto a resolución o una menor resolución, el trabajo en ambos televisores es más que decente. Las partes pixeladas que se pueden llegar a percibir son muy pocas y en general el rendimiento es más que tolerable y más que decente con ese tipo de contenido de muy baja resolución. Y también por supuesto quiero aprovechar para hablar del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. En la teoría el rendimiento y la potencia es más alta y mejor en el QN90B. En la práctica también se siente una diferencia a favor del Samsung, pero considero que el rendimiento del sistema de sonido, si bien en la teoría es menor, me parece que en la práctica tiene muy poco que envidiarle. Aquí les dejo una pequeña prueba de ambos televisores, dejando activada la tecnología Dolby Atmos en ambos modelos para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Ya para el apartado Smart, la diferencia principal es por supuesto que los controles remotos son muy diferentes. El One Remote del Samsung es más pequeñito, se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Mientras que el Magic Remote del LG es más grande, más gordito, pero más funcional porque al apuntar a la pantalla se convierte en cursor y además se puede hacer scroll, lo cual hace mucho más fácil la navegación.
El sistema operativo del Samsung es por supuesto Tizen, propio de esta marca, mientras que el sistema operativo del LG es WebOS, también propio de esta marca. La fluidez como tal a la hora de cargar videos o de abrir aplicaciones en ambos televisores es muy buena, es casi igual, no tengo quejas al respecto. Y en cuanto a asistentes de voz, ambos modelos son compatibles con los asistentes de voz propios de cada marca y también con el Amazon Alexa y el asistente de Google. Pero por ejemplo en el caso del Samsung, para poder acceder al Amazon Alexa y al asistente de Google deben cambiar la región a un país donde esos asistentes de voz sean compatibles. En la descripción del video les dejo un link a un enlace donde pueden hacer ese paso de cambiar el país o la región. Mientras que en el LG es compatible en casi todos los países con el Amazon Alexa, pero por lo menos aquí en Colombia por alguna razón no es compatible con el asistente de voz de Google. Y otra diferencia es que el Samsung es compatible con la función de manos libres, mientras que el LG no es compatible con esa función. Es decir, que en el QN90B con decir, por ejemplo, Hi, Bixby o Alexa, el asistente de voz de turno se activa. Las tiendas de aplicaciones, por supuesto, son propias de cada sistema operativo y esas aplicaciones pudieran variar dependiendo de cada país o región. Recuerden que en la descripción les dejo un link a un video donde explico cómo cambiar el país o la región de su televisor Samsung o en general de sus televisores Samsung. Mientras que en los televisores LG es un poco más fácil, simplemente aquí en general, sistema y ubicación, aquí pueden escoger dentro de estas opciones. Lo malo es que no me aparecen más países. Lo otro malo es que no he podido averiguar una forma de cambiar la región o el país a una mayor variedad de ellos, como si me lo permite los televisores Samsung. También es por supuesto muy oportuno mencionar que ambos televisores son compatibles con la función de compartir pantalla y también lo que se conoce como multiview, que puede ser muy útil para la gran mayoría de personas. Y una de las principales diferencias en este apartado Smart es el navegador de internet. Este es el de los televisores Samsung. El problema es que aquí en Colombia y también muy probablemente en otros países no se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz dentro de este navegador de internet, ni en inglés ni en español, no sé por qué, y en Samsung no me dan una solución. Pero por lo menos se puede navegar de una forma relativamente fácil y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Mientras que el navegador de internet de los televisores LG es mucho más completo, cuenta con esta función de visualización de TV, que en una pantalla pueden ver algo conectado a alguna entrada HDMI, mientras que en la otra pantalla pueden leer algo de alguna página web, lo cual puede resultar muy útil para algunas personas. También se puede acceder fácilmente a búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador de internet, tanto en inglés como en español, que resulta muy útil y la mayoría del tiempo es una búsqueda de voz muy precisa. Y por supuesto también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. El calentamiento en pantalla en ambos televisores luego de poco más de 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, es mayor en comparación a un televisor de gama baja, pero es normal porque tienen altas cantidades de brillo o relativamente altas cantidades de brillo y también cuentan con tecnologías gaming avanzadas. Ya para finalizar, algunos suscriptores me han preguntado que entre estos dos televisores ¿cuál escogería yo? Y les digo, yo me iría por el OLED V2 sin duda alguna porque soy amante o fanático de la tecnología OLED. Pero actualmente aquí en Colombia, por medio de la página de Mercado Libre en la tienda Samsung, el QN90B se consigue a un muy buen precio, más barato en comparación al OLED V2, y además está la opción de poder pagar con algunas tarjetas de bancos aliados a 12 cuotas sin interés, lo cual es genial. Pero si a ustedes les alcanza y se pueden ir por el OLED V2, que de hecho hace unas semanas atrás en el almacén Éxito estuvo mucho más económico, váyanse por el OLED V2. Yo diría que con cualquiera de los dos televisores podrían quedar más satisfechos y el resumen sería así. Si quieren una mucho más alta cantidad de brillo, obviamente el Samsung NeoQLED QN90B será su mejor opción. Y el rendimiento en escenas oscuras también es muy bueno porque tiene panel VA, tecnología mini LED con atenuación local.
Pero si ustedes no son fanáticos del brillo y quieren un rendimiento perfecto en escenas oscuras y además les gusta el sistema operativo WebOS, que a mí personalmente es el que más me gusta en los televisores actuales, obviamente les recomiendo que se vayan por el OLED V2, porque para el apartado gaming ambos televisores son muy completos. No siendo más, por favor déjenme saber en la caja de comentarios cuál televisor escogerían y por qué. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den click al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.